situación es bastante alarmante porque fíjate, si bien en la introducción mencionaban que el 64% de las muertes totales en el mundo están ocurriendo en América, también es importante señalar que el 13%, América representa apenas el 13% de la población mundial. Sin embargo, el 64% de las muertes que han ocurrido hasta el momento están ocurriendo en América. Entonces, por supuesto, es una situación bastante alarmante. Ahora, ¿por qué ocurre el impacto en lo que nosotros llamamos la cuarta ola, que tiene que ver con la salud mental? ¿Cierto? Porque, bueno, hay muchísimos miedos asociados a esta situación de pandemia, del coronavirus y de la cuarentena, también de esta cosa del encierro, porque hay como unas preocupaciones como muy frecuentes, ¿no? Uno, miedos asociados al contagio o que uno de los miembros familiares o sus seres queridos se infecten y puedan fallecer. Los segundos son ideas relacionadas con el confinamiento y el aislamiento prolongado desde el punto de vista social. El temor a quedarse desempleado, la disminución de la productividad económica de las personas, al poder no tener acceso a los servicios básicos, inclusive a la alimentación, las separaciones familiares que se producen de manera forzosa en algunos casos, particularmente en Venezuela, cuando se detecta algún contagiado dentro del grupo familiar o el grupo afectivo, la incertidumbre que hay sobre el futuro, particularmente el tema de la vacuna y hacia dónde va la pandemia, quiénes van a morir, quiénes van a sobrevivir, y por supuesto el tema de la nueva normalidad, que es uno de los temas que más tiene a las personas como reflexionando sobre hacia dónde va esto y qué va a ocurrir después que ceda la pandemia o se descubra la vacuna y todo esto. Esto por supuesto va generando una suerte de ansiedad, de depresión, de estrés prolongado, particularmente en población susceptible, porque evidentemente, bueno, mira, se está produciendo gente que se aísla porque está infectada, gente que está muy complicada, las imágenes que podemos ver en las redes, en los medios de comunicación, pueden generar muchísimo estrés en las personas, inclusive hemos visto casos de estrés postraumático, de personas que ven a un familiar, a un ser querido, un vecino, un desconocido, inclusive en vivo, o lo pueden ver a través de una imagen en las redes, bajo el influjo del efecto del problema respiratorio que produce el COVID, y eso genera bastante estrés en el individuo. Lo otro, como te mencionaba, la parte económica, toda esta situación que puede generar muchísima ansiedad, nerviosismo, inquietud, sensación de alarma y peligro, aumento de la frecuencia cardíaca, sensación de que no puedo respirar. Mucha gente está presentando síntomas respiratorios por la ansiedad y no por el coronavirus. Y esto está generando muchísima confusión. A mí me llaman con mucha frecuencia infectólogos, neumonólogos, internistas que están con un paciente que tiene una hiperventilación pulmonar y no saben bien diferenciar si es por un proceso respiratorio de inflamación de los pulmones o es un proceso de ansiedad, ¿no? Entonces, hacer el diagnóstico diferencial de si una hiperventilación por ansiedad o es una hiperventilación producto de la hipoxia propia de la situación, también ha sido un reto para nosotros lo que trabajamos en el área de la salud mental. Entonces es bien importante como dos elementos que se han derivado de todo este proceso y en Venezuela lo estamos viendo con muchísima frecuencia. Uno, los incrementos del abuso de sustancias. Se ha incrementado de manera alarmante el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos. En Venezuela el consumo de cannabis, de marihuana, se ha incrementado de manera significativa y también la automedicación con psicotrópicos. Estamos viendo muchísimas personas que se están automedicando para poder dormir, porque uno de los procesos que estamos viendo con más frecuencia, el insomnio o alteraciones del ciclo de la vigilia y el sueño. Pero también, por otro lado, como bien mencionaban ustedes en la introducción, el aumento de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica de manera alarmante. Por ejemplo, se han duplicado los situaciones de violencia dentro de la relación de pareja. En Argentina, un tercio, han incrementado un tercio la violencia intrafamiliar, particularmente diría hacia niños. Y en México y en otros países como México y Chile, Brasil, perdón, se ha incrementado el doble la violencia hacia niños dentro de los grupos familiares, dado que sabemos que el confinamiento de un grupo pequeño en espacios reducidos por periodos muy largos aumenta los niveles de hostilidad en la gente que está conviviendo en esta situación de restricción obligada, además con el temor de que pueda entrar el virus a la casa o que alguien traiga el virus desde afuera y se genere una situación de estrés adicional, porque se enferme alguien del grupo familiar.
Siempre digo que una cosa es enfermarse de coronavirus en el mundo y otra acá en Venezuela, o atravesar, enfrentar la pandemia acá en Venezuela. Tenemos además una crisis económica que se ha agudizado, se ha profundizado enormemente durante esta pandemia, y probablemente esa sensación de ansiedad, de miedo, pues ya la traíamos de atrás. ¿Cómo está llevando adelante esa ansiedad? Es decir, esos temores, cómo dice que ha aumentado el consumo de alcohol, de psicotrópicos, etcétera, pero ¿cómo está llevando el venezolano esta situación? ¿Cómo la está afrontando para salir adelante, doctor? Ok, fíjate, la verdad que el venezolano está enfrentando la situación con pocas herramientas, ¿no? Ujú. La gente está como de alguna manera improvisando con sus propios recursos, con sus propios mecanismos de afrontamiento y herramientas o mecanismos psicológicos afrontando la situación, porque la verdad que estamos primero ante un panorama bastante complejo, porque Sí. antes de la pandemia ya sabíamos que nuestro sistema de salud aquí en Venezuela estaba bastante precario, estaba muy deficitario, y la pandemia viene y nos agarra en esta situación Ujú. donde el gobierno ofrece haber como improvisado una serie de carpas o de sitios de refugio donde van a introducir a las personas que se infecten o que estén bajo el influjo del coronavirus. Sin embargo, no, las imágenes que se muestran no dan como mucha seguridad, mucha credibilidad a la población, y eso genera bastante estrés. Ujú. Otra cosa que sabemos es que los sistemas de salud, tanto privados como públicos, están colapsados. Están colapsados, todo por lo que nosotros denominamos la primera ola. Porque fíjate, en este momento podemos ver 4 olas que están incrementando el empeoramiento de la salud del venezolano. La primera ola tiene que ver con el incremento de personas infectadas con coronavirus, ya sea de manera leve, moderada o severa, ¿de acuerdo? Eso lo Ujú. llamamos la primera ola. La segunda ola tiene que ver con personas que presentan emergencias que no son de coronavirus. Una persona que tiene un infarto de miocardio, una persona que presenta una crisis asmática aguda, una persona con una apendicitis. Claro. Imagínate tú en este momento asistir a un hospital. Es una Ujú. segunda ola que está creciendo y que está generando toda una situación estresante para los trabajadores de la salud. La tercera ola tiene que ver con las personas que tienen enfermedades crónicas, no, por ejemplo, hipertensos, diabéticos, personas con migraña, con artritis, con epilepsia, que no han podido ir a sus controles porque prácticamente las consultas médicas ambulatorias han sido suspendidas y solamente se están atendiendo emergencias y básicamente las de coronavirus. Entonces, la tercera ola se está acumulando porque las personas con enfermedades crónicas no están yendo a sus controles o muy pocos tienen acceso al Internet, que sabemos que en Venezuela también la Internet es muy, Ujú. muy precaria para las consultas online. Y la cuarta ola, que es la que ahora la OPS está poniendo ya como en un lugar bien importante, es la salud mental. Todos los casos de depresión, porque también recordemos, oye, los duelos que se están produciendo por las Claro. muertes familiares y seres queridos, el estrés postraumático que está viviendo la gente por la exposición a escenas realmente dantescas, alarmantes, o el miedo que genera el poder infectarse o que Ujú. algún miembro se infecte por el riesgo de que pueda morir, porque primero por la misma infección que per se, aunque el porcentaje es bastante bajo de letalidad, que no supera el 5%, sin Sí, sí. embargo la gente dice, bueno, y si me toca a mí ese 5%, ¿no? Pero también lo que tú mencionabas, el sistema de salud, oye, no es confiable para el venezolano, entonces genera muchísimo estrés esa posibilidad. Entonces, la ansiedad, la depresión, los duelos, el estrés postraumático, el estrés prolongado que tiene el venezolano, que ahora se le Exacto. suma esta situación, por supuesto genera muchísima más, una situación de expectativas con bastantes reservas para la mente del venezolano. Sí, fíjese, doctor, no quisiera terminar porque ya se nos está acabando el tiempo, pero esas recomendaciones que sí, probablemente uno las ve cómo puedo adaptar eso a mi realidad, pero esas recomendaciones que nos pueda dar para sobrellevar un poco ese estrés, esa ansiedad, ese miedo, esa angustia que nos genera la pandemia en este momento. Por supuesto, fíjate, en primer lugar, Ana Virginia, fíjate, yo le recomiendo a las personas, primero, resguárdese en su casa. Si usted no tiene que salir, quédese en su casa. Visualice la casa, su hogar, no como un encierro, como Ujú. una cárcel. Véalo como un refugio protector, en primer lugar. Segundo, vamos a vivir un día a la vez. En este momento en Venezuela, y yo creo que en gran parte del mundo, no estamos para estar haciendo planes a mediano o largo plazo. Vamos a ir viviendo corto plazo, un día a la vez, ir resolviendo un día a día,
viviendo más en el presente. En tercer lugar, yo le recuerdo a las personas, esto es